pasada acerca de la sanidad del alma, la sanidad emocional, ¿verdad? De recuerdos, de traumas. Y la semana pasada hicimos énfasis precisamente eso, en recuerdos dolorosos y en traumas. Pero esta semana yo quisiera, con la ayuda de Dios, seguir hablando acerca de las carencias emocionales y de el perdón como una base fundamental para la sanidad. Entonces, primeramente quisiera nombrarle algunos indicios de que una persona puede necesitar sanidad emocional, o que tiene heridas o que tiene carencias. Uno, cuando recuerdos de acontecimientos del pasado producen en mí una reacción emocional generalmente negativa, ¿no? Cuando yo al recordar algún acontecimiento del pasado, en mí produce una reacción emocional, o el nombre de una persona o el recuerdo acerca de una persona produce en mí una reacción no cristiana. ¿Qué quiere decir? Ira, profunda tristeza y depresión, temor, ¿no? Estos son reacciones no cristianas. ¿Por qué? Porque no es la voluntad de Dios, ¿no? Que yo sienta temor, o que yo sienta una ira incontrolable, o que yo sienta, no sé, cualquier tipo de estos sentimientos que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Otro punto por el cual yo puedo darme cuenta que necesite sanidad emocional es cuando un pequeño incidente pasa a ser una gran explosión emocional, ¿no? O sea, que puede llegar al punto, no sé, por una pequeña conversación o por un pequeño desacuerdo, caer en una explosión donde uno grita, habla malas palabras, tira cosas, ¿no? Y como que pierde el control. Esto es un indicio de que yo pueda estar necesitando sanidad emocional, porque algo pasa en mi interior que cuando a la mínima que se toca ahí, ¡pum!, es una explosión, ¿no? Y de alguna manera esto es que no somos dueños de nosotros mismos, o sea, somos arrastrados de acá para allá y hacemos y decimos cosas de las que luego nos arrepentimos, ¿verdad? Ese es otro indicio. 3. Otro indicio de que yo pueda necesitar sanidad en mi corazón, sanidad emocional, es cuando estamos siendo controlados o encadenados por el temor. Cuando hay temores bien fuertes en mi vida que me limitan, ¿ya? O que me atan, que me impiden que yo ejerza plenamente mi voluntad, o mejor aún, que me impiden que yo, conociendo al Señor, ejerza la voluntad de Dios, ¿no? El temor me ata, me impide. Tengo cierto temor, pues no sé, al futuro, a casarme, a yo qué sé, ¿no? Hay temores de todo tipo. ¿Qué más? Cuando nos encontramos en la situación de que me es imposible perdonar o aceptar a alguien, aunque esa persona ya me pidió perdón. Entonces, si yo me encuentro con situaciones en las que, a pesar de que ya se disculparon conmigo, me pidieron perdón, y yo no puedo aceptar eso, no puedo disculpar a esa persona, significa que hay una herida en mi corazón, necesito que eso se sane. Cuando no podemos expresar amor o cariño o afecto, ¿no? Si yo soy una persona que, aunque siento en mi corazón amor, cariño, afecto por otras personas, especialmente por las más cercanas, pero me encuentro que hay una barrera en mí que no puedo, incluso me siento frustrado, me siento impotente porque esto causa problemas a mi alrededor, ¿verdad? Quizá muchas veces esto pasa en la familia, esposos con esposas, esposas con esposos, con los hijos, con las hijas, ¿verdad? Son personas a las que amamos rotundamente, pero no podemos expresar amor, y esto nos trae problemas porque siempre hay una necesidad que no estamos cubriendo y quisiéramos, pero nos es imposible. Y otra, cuando somos atormentados por recuerdos que nos impiden nuestro crecimiento o desarrollo espiritual. Puede ser condenación, culpabilidad, ¿no? O cualquier tipo de estos sentimientos que me impiden crecer, me impiden desarrollarme. ¿Por qué? Porque de alguna manera me siento limitado por estas cosas. Amén. Estos son algunos indicios en los cuales, si yo me encuentro en estas circunstancias, es muy probable que haya heridas emocionales en mi vida. Ahora,
Vamos a la palabra de Dios, a Isaías capítulo 61. Ya leímos este pasaje la semana anterior, pero ahora voy a centrarme en otra parte del pasaje. Isaías capítulo 61, ya dijimos que aquí nos habla proféticamente de cuál era el ministerio o la labor o la tarea de Jesús aquí en la tierra. Y esto está hablando 800 años antes de Cristo en Isaías. Entonces dice, Isaías 61, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 4. Dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, o sea, buenas noticias, a vendar a los quebrantados de corazón, que es lo que el Señor quiere hacer, vendar el corazón quebrantado y herido, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Esto me habla de traer libertad de ciertas ataduras que puede haber en nuestra vida. Versículo 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza y óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia aquellos que son sanados, ¿verdad? Se está refiriendo a ellos. Serán llamados esas personas que son sanadas, que son libradas, árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Pero presta atención al versículo 4, porque ahí me quiero centrar. Dice, reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Mira, este es el versículo con el cual Dios me habló a mí para venir a Ecuador, con este propósito, ¿no? Otras cosas también, pero este es el centro del propósito de lo que Dios me habló a mí. También le habló a mi esposa en otro versículo, la misma cosa, pero no quiero hablar de esto, sino que, mira, la palabra de Dios me habla, está hablando ahí de reedificar ruinas. Reedificar aquello que está en ruinas, o sea, me está hablando de una restauración. Nehemías, el profeta Nehemías, él reedificó los muros de Jerusalén, ¿no? Restauró Jerusalén. Y todos aquellos que somos sanados, que somos librados por el Señor, todos aquellos a los cuales Dios llama y obra en su vida, somos llamados a restaurar y edificar la vida de otros. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo con esto? A esto nos llama el Señor. Ahora, yo quiero hacer una comparación de unos muros destruidos o no, con la identidad de una persona, ¿no? Es cierto que es mucho más fácil edificar desde cero, de nuevo, que tener que coger un montón de escombros. Por ejemplo, piensa en el terremoto, ¿no? Hay que reedificar ciudades enteras. Es mucho más fácil cuando esto es campo, ¿no? Y tú comienzas a hacer los cimientos, ¿no? Tierra virgen, como quien dice, ¿no? Que tú llegar a un sitio donde está lleno de hierro, escombros, ladrillo, polvo, barrer, quitar minuciosamente todo y volver a edificar. Es más difícil. Piensa, es mucho más fácil edificar una identidad recta, conforme a los pensamientos y a la palabra de Dios en un niño pequeño, ¿no? En mi hija que va creciendo, de instruirla desde pequeña, ¿no? En los caminos y en los preceptos de Dios y formar en ella una identidad y una autoestima adecuada, ¿no? ¿Por qué? Porque transmitiéndole que Dios la ama, que ella es amada, es aceptada, no solo por Dios, sino por sus padres, que estamos con ella. Pero es un poco más difícil cuando uno ha llegado al Señor, pues de una vida sin conocer a Cristo y donde ni papá ni mamá conocían al Señor, y peor, pues a lo mejor no había ni papá ni mamá, ¿no? Y tantas circunstancias y traumas que hemos tenido que atravesar. Y ahora la obra que el Señor hace en nuestras vidas es esta: empezar a quitar escombros, empezar a hacer una limpieza. Por eso a veces hay personas que dicen, pero yo no entiendo, ¿no? Porque claro, hay hermanos que dicen, a ver, la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
y las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén, gloria a Dios, eso es cierto. Pero lo que ocurre es que yo soy una nueva criatura en Cristo. Dios quiere darme una nueva vida. Pero quizá hay un montón de escombros en mi vida, que eso no se va así, ¿no? Con la varita mágica. Sino que Dios comienza un proceso de restauración en mi vida. Quizá durará años o toda mi vida, ¿verdad? Dependiendo de la vida anterior que yo tuve. Pero el deseo de Dios y el propósito de Dios, y esa es nuestra esperanza, de que Él quiere hacerlo. Él va a reedificar las ruinas antiguas y los escombros de muchas generaciones, quizá cosas que han acontecido en nuestra familia de generación tras generación, maldiciones generacionales. Dios está aquí para que todo aquel que se acerca a Él, limpiar, restaurar, sanar, librar de todas estas cosas, ¿no? ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo con esto? Amén. Entonces, vamos a seguir siempre con esta comparación, ¿vale? Los muros de una ciudad o de una casa con la identidad de una persona. Ahora, ¿para qué sirven los muros de una casa o de una ciudad? Sirven para protegernos de ataques externos, ¿verdad? Para protegernos de los enemigos, para protegernos de los ladrones. Las ciudades antiguas, pues precisamente era para eso. Para que no entre quien quiera a su antojo, ¿verdad? Solo entra al que se le abre la puerta, ¿no? Que no entren asaltadores, que no entren ladrones, que no entren personas que vienen a hacer daño. ¿Qué más? Los muros de una ciudad sirven, pues simplemente como una cobertura que nos transmite seguridad y confianza, o sea, que vivimos en paz, ¿no? Que uno no está con esa inquietud de que puede pasar algo, puede entrar alguien que no quiero que venga, ¿no? Sino que nos transmite cierta seguridad. Y también los muros o las paredes de una casa sirven para darme intimidad, ¿verdad? Para que yo pueda, no sé, tener cierta intimidad de desarrollo, de conversar, pues, cosas que no quiero que otros se enteren, o tener mi vida íntima y personal, ¿verdad? Ahora, esto llevémoslo a la identidad. Mira, una personalidad, una identidad bien formada desde la niñez, nos ayuda a nosotros. ¿A qué? Primeramente, mira, si un niño desde pequeño ha sido bien instruido, no tiene baja autoestima, ha recibido amor, cariño, se le ha corregido cuando se le tenía que corregir. Y todo esto que conlleva pues una buena educación y sobre todo con los principios de Dios, ¿en qué ayuda? Pues primeramente eso protege de las influencias externas dañinas, ¿no? De lo externo. Es más difícil que sea contaminado pues por cosas de fuera, ¿no? Eso es cuando un niño tiene su identidad bien formada, ¿no? No es tan atraído porque él tiene claro quién es, se siente bien, no se siente menos, no tiene que hacer cosas para que otros le acepten, ¿verdad? Entonces, en eso ayuda. ¿En qué más nos ayuda una identidad bien formada? Pues mira, los muros, ¿no? Hemos dicho comparando con los muros, pues el hecho de que uno se acepta y se ama a sí mismo, ¿no? Cuando los muros de la identidad han sido bien formados, la persona no tiene problemas de autoestima. Tampoco es, lo malo es que sea demasiado orgulloso, ¿no? Tampoco esto. Pero se acepta, se ama a sí mismo, ¿no? Porque ha estado protegido, ha estado bien cubierto, ¿no? Y ha tenido la oportunidad de desarrollarse. Y también nos ayuda, si tenemos nuestra identidad bien formada, nos ayuda a que voluntariamente podamos decirle a Dios que Él habite en nosotros y ser una morada, ¿no? Ser nosotros un templo para Dios, ¿no? Que Dios habite en nuestra vida. Ahora, las personas que no tienen los muros de la identidad bien formados, ¿en qué se nota? No tienen madurez, ¿no? Tú podrás encontrar personas ya muy mayores, de edad muy avanzada, que toman decisiones muy maduras, ¿no? Y eso de alguna manera me habla de alguna falla en la identidad, en el carácter, en la personalidad. Ya algo falta ahí. Otra manifestación de una persona que no está bien formada en su identidad es que suelen ser personas, como ya hemos dicho, débiles. ¿En qué sentido? Que se dejan influenciar fácilmente o caen en cosas como, no sé, adicciones, drogas, perversión.
cualquier tipo, formar parte de algún grupo, de alguna pandilla, de un no sé qué, caer en ideologías de estas raras, ¿no? ¿Por qué? Porque no está bien formada la identidad y es más propenso a caer en estas cosas. Y que son fácilmente guiados y arrastrados por las ideas de otras personas. ¿Entiendes? Esto me habla de una identidad que no ha sido bien formada. Ahora, ¿cómo se edifican los muros de una personalidad, de una persona? ¿Cómo? Desde la niñez, ¿verdad? Con amor, con aceptación, con alabanza, especialmente de los padres. No te hablo de alabanza de la que cantamos, ¿verdad? Por la alabanza que sale de la boca de los padres hacia los hijos. Amor, aceptación, alabanza, palabras como te amo, eres importante, eres bueno, ¿no? Tampoco es que si hace mal le vas a decir que es bueno, pero es necesario que el niño escuche estas cosas desde que es pequeño. Mi hija me tiene a estar todo el día, te quiero mucho, te quiero mucho, te quiero mucho, y papá, y ya todo el mundo, te quiero mucho, o sea, pero porque nosotros hemos comenzado a decirle, yo te quiero mucho hasta desde que no sabía ni hablar, te quiero, y ella ahora lo repite y lo repite y lo repite, ¿entiendes? Y yo a veces le digo, mira, escúchame, y claro, tiene 2 años y medio, y logro captar un poco de su atención. Tú sabes que yo te quiero mucho, tú eres mi hija, yo te quiero mucho, yo siempre voy a estar contigo. Y dice, sí, pero ella recibe, o sea, de alguna manera se queda como medio, porque sabe que son palabras directas que salen del corazón, ¿no? Identifica. Entonces, mira, es necesario, ¿no? que el niño reciba abrazos, ¿no? Actos de afecto, ¿no? Donde se siente realmente amado y aceptado, especialmente por los padres, porque son los que van a estar con él, ¿verdad? Y no solo detalles, no solo que le des plata, no solo que quiere esto y se lo da, porque eso no significa amor, sino que salga de la boca, hijo, eres bueno, hijo, eres listo, eres importante, mira, estoy orgulloso de ti, ¿me entiendes? Cuando sea necesario decirlo, ¿verdad? De esa manera se va edificando una identidad firme, ¿no? Porque este es el tiempo, la edad desde 2, 3 años hasta los 6, es fundamental para la edificación de la identidad. Y es necesario que haya esto. ¿Qué más? Mira, hay muchas veces, ¿no? He dicho, amor, aceptación, la alabanza, ¿no? Cuando es necesario, también la disciplina. Porque la disciplina, cuando se hace de la manera correcta, también transmite seguridad al niño, porque si el niño va para acá, va para allá y nadie le para bola y nadie le dice nada, ni los padres, pues no siente que es importante para nada. Pero si se está pendiente de él, si cuando hace algo malo se le corrige, se le disciplina, ojo, se le disciplina con el propósito de edificarle, no que se le disciplina dándole ahí con la correa hasta que uno se desahogue y diga, ya me quedo tranquilo, porque me tenía de la gira. No, esa disciplina no edifica. Eso es desahogarse, ¿no? Descargarse con el niño. Pero distinto es que se le hace una corrección, una disciplina con propósito de mostrarle de que eso está mal. Y a veces se le permite que lo haga y después viene llorando. ¿Ves? ¿Te das cuenta cómo papi te dijo que eso no estaba bien? ¿No? Entonces, pero al ver que se le disciplina de esta manera, entiende que es importante, que te estás preocupando por él. Niños que crecen sin disciplina, al final acaban con heridas de rechazo, garantizadas. ¿Qué más podemos decir? Mira, muchas veces, cuando hemos orado por personas, hemos tenido que ministrar a alguien entre la edad de 3 y 6 años, la persona comienza a sentir, ¿no? Sentimientos, ¿no? Cuando se empiezan a nombrar estas edades de entre 3 y 6 años, la persona en muchas ocasiones comienza a sentir mucha inseguridad, mucho temor, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente ha habido vacíos, carencias emocionales en esta edad, entre 3 y 6 años, y la persona recuerda y revive los sentimientos y se siente insegura, atemorizada, porque no ha habido quien cuide, no ha habido un amparo, no ha habido una cubierta por parte del amor y del cariño de los padres.
Ahora, cuando se experimenta esto, ahí es cuando Dios interviene y el amor de Cristo puede poner lo que está faltando. Porque de alguna manera una carencia emocional es como un muro que le faltan unos cuantos de ladrillo y que está bien debilitado, ¿verdad? Que le pegas una patada y lo tiras. Viene cualquier cosita y lo arrastra. Entonces, ahí es cuando Dios interviene y con su amor es como ¡pum!, pone el ladrillo que faltaba y comienza a llenar el vacío emocional. Ahora, cuando hablamos también hemos mencionado que es necesario oír, ¿no? O que la identidad se edifica oyendo la alabanza de parte de los padres. Y quiero decirte algo, que a veces tenemos este mal hábito. ¿De qué? De que quizás si nos ponemos nosotros mismos hemos podido crecer escuchando con mucha claridad lo que hemos hecho mal, pero no lo que hemos hecho bien, ¿no? ¿Por qué esto no sé qué no? Siempre regaño, ¿no? Y reclamos cuando se ha hecho algo mal, pero quizás no se nos ha animado y se nos ha dicho que estaba bien cuando hicimos algo bueno. Entonces, ¿no? Esto nosotros que estamos en la oportunidad, ¿no? Aquellos que tienen hijos, ¿no? De cambiar esta idea. Está bien corregir cuando algo está mal, pero también bendecir y hablar bien cuando algo se hace bien. Eso es fundamental, porque si solamente es lo que hace mal, el niño lo que percibe es que todo está mal, que no sirve, que es inútil, ¿entiendes? ¿Qué más? La falta de amor se traduce a lo futuro en una falta de confianza. Personas inseguras. La persona que no ha recibido amor, que no ha recibido afecto, cariño, se siente insegura en la vida. O sea, tiene miedo a todo, tiene miedo a fracasar, tiene miedo al futuro, tiene miedo a cualquier cosa, piensa que no lo va a terminar, que no le va a salir bien. Generalmente se traduce en esto. Eso es como una brecha en la identidad de la persona, ¿no? Una brecha en el muro. Se pierde la confianza en los padres, ¿cuándo? Cuando uno ha visto a su padre borracho, cuando ha visto maltrato en el hogar, cuando se han hecho promesas, se han dicho cosas que nunca se cumplieron. Todo eso transmite inseguridad, ¿no? Hace que la persona vaya creciendo con esa inseguridad y desconfianza. Cuando el niño pierde la fe, pierde la confianza o sufre una injusticia por parte de sus padres, se siente rechazado y falto de amor. Entonces, la sanidad emocional, como hablamos la semana anterior, se trata de que Dios nos lleva a revivir estos momentos, estas escenas dolorosas, donde quizá perdimos toda confianza, perdimos toda esperanza, y ahí es donde Dios interviene, poniendo lo que falta y sanando, recordando la situación, pero ahora con la presencia de Cristo, que Él viene a reedificar el muro que está destruido, que es nuestra identidad. Ahora, voy a poner un ejemplo bíblico, porque una base indispensable para poder ser sano es el perdón. Perdonar a aquella persona que no estuvo, que no cumplió, que no hizo lo que tenía que hacer, puede ser papá, mamá, un hermano, lo que sea. De alguna manera, inconscientemente, siendo niños, el único recurso que uno tiene para recibir estas cosas es papá y mamá o la familia más cercana. Entonces, cuando este vacío se ha producido, generalmente crecemos con estas carencias emocionales o con estas brechas de identidad que nos han causado muchos problemas a lo largo de la vida, ¿verdad? Y quizás ya somos adultos, y si yo le pregunto a la mayoría, pues generalmente por estas cosas, porque la semana pasada hablamos de traumas, ¿verdad? Situaciones muy dolorosas. Pero cuando han sido carencias afectivas, es como que con el tiempo hemos decidido acostumbrarnos y no darle tanta importancia. Y si alguien me pregunta, ¿y papá y mamá y estas carencias? Y no, pero yo no le guardo nada, no tengo rencor. Yo no siento odio por mi padre, por mi madre, yo lo entiendo. Claro, es que sus padres también fueron así. Sí, pero inconscientemente ese niño pequeño estaba esperando y se sintió defraudado por papá o por mamá.
siendo adultos que ya comprendemos, no estamos todavía pensando así. Además, quizás son pensamientos o sentimientos que quedaron en el subconsciente y que no hay un recuerdo vivo de ellos. Pero por eso es necesario, a pesar de que uno diga, no, pero yo no le guardo nada. Mira, yo a mi padre nunca lo conocí, lo sabéis mucho. Entonces prácticamente no hay en mí ningún sentimiento ni en contra de él ni a favor de él, porque no ha habido ningún tipo de roce. Pero ¿sabes qué? Sí hubo un momento en el que yo tuve que orar y decir, Señor, yo perdono a mi padre. Mi padre ya falleció hace años, cuando él tenía 10 años, murió de SIDA. Entonces, ¿por qué? Porque de alguna manera, para que Dios pudiera llenar el vacío, y yo te digo que cuando yo conocí a Dios, yo podía decirle de todo, amén, aleluya, Señor, Rey, menos Padre. Yo Padre no podía decirle a Dios, porque era una palabra que para mí no significaba nada. No tenía significado, o sea, no podía identificar Padre con, o sea, no tiene sentido. Hasta que llegué al momento donde realmente de lo profundo de mi corazón, y me acuerdo perfectamente, estaba en mi barrio, había ido de visita, iba andando por la calle y yo simplemente me salió de lo profundo del alma, Padre, como una oración. Y dije, wow, ahora sí me ha salido del corazón. Y me di cuenta que ya Dios había llenado ese vacío en mí, ¿no? Y realmente hubo un tiempo en el que yo tuve, bueno, Señor Dios, perdona a mi padre. No podía acercarme porque ella había fallecido. Pero igualmente, Señor, yo lo perdono porque no estuvo ahí por su responsabilidad. Porque no recibí de él lo que yo necesitaba, ¿verdad? Él se fue, ni me vio nacer. Se fue cuando mi madre estaba embarazada. Y nunca lo vi en persona. Quizás me vería de bebé, no lo sé. Entonces, es fundamental el perdón. Ahora, quisiera que vayamos a Génesis, yo les he estado pidiendo, a los que he podido contactar, que leyesen Génesis desde el capítulo 37 hasta el capítulo 45, porque ahí habla de la historia de José. ¿Por qué? Porque la historia es muy larga, y yo no puedo relatar toda la historia, si no estaríamos aquí mucho tiempo. Pero yo quiero usar esta historia porque lo que quiero hacer es respaldar bíblicamente todo lo que te estoy diciendo, ¿verdad? Quiero usar la historia de José para que veamos un ejemplo bien claro. Mira, hemos puesto ejemplos de testimonios, ¿verdad? De casos prácticos, ¿no? De personas, de mí mismo, pero yo quiero poner un ejemplo de la palabra de Dios, ¿no? Y mira, para los que lo han leído o para los que no, José era uno de los hijos, el hijo más pequeño de Jacob, o Israel, ¿verdad? Israel, que tuvo 12 hijos, José, el hijo más pequeño. Por ser el más pequeño, parece que era como el preferido del papá, ¿no? Y todos sus hermanos le tenían cierta envidia, cierto recelo a José, ¿no? Cierta ira. ¿Por qué? Porque no solo que era el preferido, sino que encima su padre le hizo una túnica de muchos colores, que eso lo que significaba era una distinción especial a José. Y entonces pues José, ¿no? Pues sería un jovencito, iba con su túnica de muchos colores y los hermanos más rabia le tenían, ¿no? Que eran mayores que él, ¿no? Encima ahí vacilando de túnica. Pero no solo eso, sino que José tuvo varios sueños, ¿no? En 2 ocasiones al menos tuvo sueños, dice la palabra de Dios. Eso está en los capítulos de Génesis, solamente te lo digo como una referencia, en el 37 y en el 39 relata estas cosas, ¿no? José tuvo un sueño donde él veía manojos de gavillas de trigo, ¿no? Y eran 12 manojos que representaban a él con todos sus hermanos, 2 hermanos, ¿verdad? Pero resulta que su manojo de trigo, su gavilla de trigo, se alzaba, permanecía erguida, y todas las demás gavillas de trigo o manojos de gavilla se ponían alrededor de él y se inclinaban, le adoraban. Y él va y le cuenta el sueño a los hermanos, ¿no? Y los hermanos dicen, ¿qué nos estás diciendo? ¿Que nosotros nos vamos a inclinar delante de ti? O sea, José era muy ingenuo, ¿no? O sea, él no lo hizo con maldad, pero realmente es lo que soñó. Y era la realidad, esto significaba el sueño. Pero claro, sus hermanos más bravos se pusieron. Además, no solo eso, tuvo otro sueño más. Y soñó el sol, la luna, que representaba a su padre y su madre, y 11 estrellas.
Y todos, las 11 estrellas y el sol y la luna, venían a José y se inclinaban delante de él. Y otra vez él cuenta el sueño y los hermanos ya dicen, pero ¿qué le pasa? ¿Qué se cree? O sea, eso produjo en ellos, más rabia contra él. Pasó un día que el padre manda a los hermanos que eran más mayores a pastar el ganado bien lejos. Y el padre le pide a José, José, ve y mira a ver cómo están tus hermanos y tráeme las noticias. Lo que ocurrió es que como era en un sitio muy lejano, los hermanos cuando vieron venir de lejos a José, maquinaron entre ellos, dice, mira, ahí viene el soñador ¿no? El de los sueños, ¿no? El de los sueñecitos. Vamos, ¿qué le hacemos, no? Y planificaron matarlo. Cuando José se acercó, bueno, luego uno de ellos dijo, no le matemos porque es sangre inocente en nuestras manos. Y se le ocurrió arrojarlo en una cisterna, en un pozo seco, ¿no? Cayó en el pozo, ¡pum! Ellos seguían comiendo, ahí vienen como una caravana, ¿no? De personas, de ismaelitas, de extranjeros, que eran mercaderes que se dirigían a Egipto, que era una tierra más lejana todavía. Y entonces, pues los hermanos con el remordimiento de conciencia decían, chuchuta, y si lo matamos, sangre inocente, y Dios nos va a castigar. No, hagamos una cosa, ¿por qué no se lo vendemos a esta gente? Por lo menos nos dan algo de plata. Y así hicieron. José, primeramente arrojado en la cisterna, imagínate la angustia de José, sacarme de aquí en un pozo metido, qué angustia de ese joven de 17 años. Le sacan y le mandan con estos extranjeros, le venden, le llevan y le cogen la túnica de muchos colores, la desgarran, matan a un cordero, la ensucian de sangre y ahí le presentan al padre, mira, no sabemos qué habrá sido de José. No hay José. No sabemos. O sea, me parece, lo más normal es que un león le haya despedazado. Mira la sangre. Mira el padre, sí, la túnica de mi hijo y con sangre. El padre hecho pedazos, dice, yo he de morirme ahora mismo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque era su preferido, el más pequeño. Estas personas, estos mercaderes, te estoy haciendo un resumen de toda la historia, Estos mercaderes le llevan a Egipto y allí le venden pues a uno de los más importantes en Egipto, a Potifar, ¿no? Potifar era uno importante bajo la sujeción de Faraón y este le coge como un esclavo en su casa y la casa de este hombre comienza a prosperar tremendamente. ¿Por qué? Porque José era un hombre de verdad y era un hombre responsable, era un buen mayordomo y le dice, mira, yo te voy a poner como el mayordomo, como el principal siervo sobre mi casa y tú vas a administrar todo. Y el hombre estaba encantado con José, porque es que más ganado, más cultivo, o sea, todo lo que tocaba José prosperaba. Pero ¿qué pasó? Que la mujer de este Potifar, la Potifara, ¿no? Como no dice el nombre, se fijó en José, porque aparte dice la palabra que era un joven guapo, de hermoso semblante, atractivo. Se fijó en él y comenzó a intentar seducirlo. Y a decirle, a cogerla escondida y mira, tengamos relaciones, pero José era tan responsable, dice, no, ¿cómo he de hacerle yo esto a mi siervo? A mi señor. ¿Cómo he de defraudar yo de esta manera a mi señor? Porque era totalmente responsable a pesar de ser un esclavo. Y la mujer insistía y viendo que José no se daba la oportunidad, ¿qué hizo? Se rasgó sus vestidos en una oportunidad delante de José y le acusó falsamente diciendo, mira este desgraciado lo que me ha hecho, me ha querido abusar de mí. Acusó injustamente a José. ¿Tú te das cuenta de lo que pasó a José? Le botan en una cisterna, le venden, le acusan falsamente y automáticamente va preso a la cárcel de Egipto. O sea, botado, vendido, de esclavo, encima le meten preso, a pesar de que era un hombre recto. Hasta ahí, todo esto sufrió José. Son muchas cosas siendo un joven, ¿verdad? Lo que ocurre es que como José, él tenía la capacidad de interpretar sueños estando en la cárcel, él interpretó el sueño de un copero y de un panadero de Faraón. Y a los dos les dio en el clavo. A uno le dijo, mira, a ti te van a matar, te van a cortar el cuello. No me gusta ya, pero es lo que hay. Y a ti, tú, después de tanto tiempo, ¿no? Tu señor, el faraón, te va a restituir en el cargo. Y efectivamente así fue. Dice, solamente te digo una cosa, cuando estés con faraón, acuérdate de mí. Y efectivamente al otro lo mataron
al otro le restituyeron en su cargo, pero este se olvidó de José. Se olvidó completamente de José. Pero pasaron 2 años, dice la palabra de Dios, y fue Faraón el que tuvo un sueño que le atormentaba. No sé si saben lo de las 7 vacas gordas, las 7 vacas flacas, ¿no? Sabemos esto, ¿no? O 7 espigas muy flacas y 7 espigas pues muy bonitas, ¿no? Que representaban 7 años de abundancia, 7 años de escasez que venían a la tierra de Egipto. Nadie daba en el clavo con el sueño, y ahí se acuerda el copero y dice: ¿sabes qué, mi señor Faraón? Había uno en la cárcel que ese me interpretó el sueño, llámalo. Le dice lo que es, chuta, entonces ya José sale de la cárcel y le ponen como, vamos a decir, como el gobernador de Egipto. Hasta ahí la historia. Ahora, mira lo que dice Génesis capítulo 41. José ya está en la cima, en lo más alto de Egipto, la mano derecha de Faraón. Faraón diciendo: mira, a este le adoráis como me adoráis a mí, le obedecéis como me obedecéis a mí, porque este hombre me ha traído la solución que yo esperaba. Ahora mira lo que dice Génesis 41, versículos del 50 al 52. Dice: Faraón le da una de las mejores mujeres más importantes de Egipto para que se case, la hace su esposa y tiene hijos. Y dice, capítulo 41, versículo 50: y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y escucha bien, esto es sumamente importante y revelador. Y llamó José el nombre del primogénito del primer hijo, Manasés, porque dijo, el significado de Manasés es este: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Mira, lo que José hizo es que cuando ya estaba ahí en la cima, dijo, imagínate lo que tenía José en su mente, le puso Manasés, que literalmente significa el que hace olvidar, como diciendo, mira, ya menos mal que han pasado los tiempos malos, ahora estoy en buenos tiempos. Este me ha hecho olvidar toda la angustia y todo el dolor que yo pasé. Dice, y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. O sea, para él Egipto no fue una bendición en un principio, fue una aflicción, un dolor. Acordándose, imagínate, después de la traición familiar y el rechazo y el desprecio, encima tener que sufrir la injusticia de una acusación falsa y entrar preso en un país totalmente distinto en cultura y en idioma que al suyo. Esa era la tierra de su aflicción. Y él intentó de alguna manera, cuando alcanzó cierta reputación y riquezas y bienestar, le pone a su hijo Manasés, porque este es el que me hace olvidar. Y ¿sabes una cosa? Nosotros intentamos hacer eso muchas veces. Tengo carencias emocionales, estoy cargado de heridas, de dolor, de traumas, y esto está causando unos problemas terribles en mi personalidad. Tengo inmadurez, estoy hecho pedazos, disparo cuando menos te lo esperas, tengo reacciones emocionales que no me agradan. Pero ¿sabes qué? Lo voy a intentar solucionar ganando mucha plata, o teniendo muchos hijos, o estando con una y con otra y con el otro, o también, no sé, yéndome lejos a buscar una nueva vida. Intentamos solucionarlo de esta manera, pero vamos a ver si esto fue suficiente para José, y si es suficiente para tu vida y para la mía. Porque mira lo que dice en Génesis 42, versículos del 6 al 10. Nosotros buscamos como seres humanos vías de escape. Intentamos olvidarnos, dejar atrás, no quiero acordarme, le voy a echar tierra encima porque no quiero saber nada de esos recuerdos. Pero te digo que esa no es la solución, porque vamos a ver qué pasó con José. Génesis capítulo 42, versículos del 6 al 10. Dice,
Y José era el señor de la tierra, o sea, José mandaba sobre todo allí en Egipto, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y mira quién aparece por aquí. Y llegaron los hermanos de José. O sea, los hermanos de José vivían bien lejos, pero como había tanta escasez en la tierra, lo que pasa es que José, ante el sueño de las 7 vacas gordas y las 7 flacas, lo que dijo es: mira, en estos 7 años de abundancia guardemos a full grano en los graneros y luego tengamos bastante para los otros 7 años. Y no solo eso, tengamos para venderle a todos los demás y hagámonos ricos, le dijo a Faraón, y Faraón encantado con él. Y ahí estaba José ahí en la cima. Y entonces hasta incluso la familia de José oyendo: mira, aquí hay escasez por todos lados, he oído que en Egipto ahí sí hay grano, ahí hay comida, vamos allí a comprar, porque dinero había, lo que no había era comida. Llegan y dicen en el versículo 6: y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Se cumplió el sueño de José. Los 11 hermanos inclinándose delante de José. Lo que pasa es que ellos no le reconocieron, primeramente porque ya tenían unos añitos más, segundo porque la indumentaria de los egipcios, imagínate, cabezas raspadas, esto pintado, no sé qué, no sé si llevaría algún sombrero, o sea, era irreconocible, ¿no? Ahora, mira lo que ocurrió en el versículo 7. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció. Pero ¿cuál fue la respuesta? ¿Se alegró José? ¿Les trató como hermanos? No. Dice, mas hizo como que no los conocía. Y no solo eso, una que se hizo el loco como que no le conoce, y otra, les habló ásperamente. Manasés es el que me hizo olvidar, ¿no? Pero ahí se le despertó todo a José. Ahí José se acordó de cuando le botaron en el pozo, se acordó de cuando le vendieron, se acordó de los años de angustia que había pasado cuando vio cara a cara a sus hermanos nuevamente. Y nosotros muchas veces pasa así. Queremos huir, queremos hacer, queremos vivir, pensamos que un título, un trabajo o la plata nos dará sanidad y olvidarlo todo lo que pasamos, pero de pronto nos encontramos con una persona y ¡pum! Ahí se nos levantó todo. Y él dice que les habló ásperamente y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo: espías sois, o sea, como para irse en contra de ellos, espías sois, por ver lo descubierto del país habéis venido, o sea, habéis venido a espiarme para robarme. Versículo 10, ellos le respondieron: no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Entonces vemos que José en ese momento tuvo que revivió toda la escena y todos los sentimientos volvieron a salir produciendo una reacción negativa en él. Esto revela que José todavía estaba herido. Nada que con su hijo Manasés se le pasó todo y se gozó y ya se olvidó. Nada de eso. Esto hablaba de que José estaba herido, de que todavía tenía rencor. Vamos a leer también Génesis 42. Génesis 42, versículo del 21 al 22. Porque aquí también intervienen los hermanos de José. Mira el plan que Dios tuvo. Génesis 42, 21 y 22 dice: los hermanos de José dice, y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén, que era uno de los hermanos, le respondió diciendo: no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis. He aquí también se nos demanda su sangre. Mira, esta circunstancia produjo también como una convicción, un arrepentimiento, un despertar en los hermanos de José.
¿Saben? Sus hermanos tuvieron que recordar también, imagínate esta circunstancia que quizás no la relacionaban, pero ellos dijeron, esto nos está pasando por lo que hicimos con José. Les vino a la mente. Y quiero decirte que Dios tiene un propósito. Y aunque muchas veces, como los hermanos de José, ellos no venían por José, ellos venían buscando comida, buscando suplir su necesidad. Pero sin embargo, Dios tenía para ellos un plan de restauración. ¿Sabes qué? Nosotros hacemos lo mismo. Venimos a los pies de Cristo a veces por necesidad. Yo porque era drogadicto, el otro porque tiene problemas con la madre, con el padre, con el esposo, con la esposa. Todos venimos por una necesidad. Pero cuando vienes al Señor te das cuenta y descubres que Dios no solamente quiere suplir esa necesidad o arreglar ese problema, que Dios lo que quiere es restaurar, reedificar, llevarte a arreglar cada detalle de tu vida, como con los hermanos de José. Ahora, debemos estar dispuestos nosotros a perdonar. Mira, Génesis 43, versículos 29 al 31. Mira, dice ahí, mira lo que aconteció. Génesis 43, del 29 al 31. José, la historia, porque no vamos, él manda, dice, mira, uno de vosotros, a ver, vosotros de dónde venís. Y tenéis padre, José ya sabía, ¿no? Dice, ¿y vuestro padre vive aún? Sí, vive nuestro padre, es ya anciano. ¿Y tenéis algún otro hermano? O sea, José les estaba metiendo ahí el dedo en la llaga para decir, para que ellos confesaran, sí, tenía uno, Joselito, pero ese lo mandamos. No, a ver qué decía. Pero lo que no sabía José es que en ese tiempo de su ausencia había nacido otro hermano, Benjamín, que ahora era el pequeño de la casa, y era como la niña de los ojos de su padre, porque imagínate, era como que él había ocupado el lugar de José. Y José les dice, mira, traerme, si es verdad y no me estáis mintiendo, traerme a ese hermano menor, a Benjamín, pero uno de vosotros se queda aquí preso, a ver si es verdad o no es verdad lo que me estáis diciendo. Y José de alguna manera lo que quería era presionarles y presionarles para que ellos dijeran algo o reconocieran su error. Pero resulta que cuando le traen a este Benjamín, mira lo que dice ahí en el versículo 9 del capítulo 43, del 29 al 31. Y alzando José sus ojos, vio a Benjamín su hermano, hijo de su madre, y dijo, ¿es este vuestro hermano menor de quien me habláis? Y dijo, Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José, mira lo que pasó con José, se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano y buscó donde llorar y entró en su cámara y lloró allí y lavó su rostro y salió y se contuvo y dijo, poned pan. Mira, José cuando vio al hermano ahí ya, o sea, ahí revivió todavía más porque dice, mira, con la edad de él, ahí pasé, ahí me hicieron. Dice que Dios tenga misericordia de ti y no se aguantó y era un hombre importante. Y dice que se tuvo que ir corriendo a llorar en su cuarto, a escondidas de sus hermanos y lavarse la cara, ¿no? Para ser como el que no pasa nada. Pero te das cuenta de lo que había en el corazón de José. ¿Y qué más? Mira lo que dice también Génesis 45, versículos del 1 al 3. Y aquí vemos el propósito de Dios y cómo Dios arregla toda la situación para restaurar tanto a José como a sus hermanos. Mira, dice Génesis 45 del 1 al 3. José ya estaba cada vez, o sea, él ya no se podía aguantar. Y dice, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, o sea, de todos sus sirvientes, ¿no? Y estaban sus hermanos. Y clamó, haced salir de mi presencia a todos, y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, o sea, José ya se iba a revelar y iba a decir, mira, yo soy José. Y mira lo que pasó en el versículo 2, dice, entonces se dio a llorar a gritos,
y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Imagínate, José ya no se aguantó. Él gritó, lloró, ahí perdió toda la compostura del principal de Egipto, explotó. Eso fue una reacción emocional impresionante. Se quebrantó. Pero, ¿cuál es el final de todo esto? Y recuerda lo que te he dicho anteriormente, ¿verdad? Reacciones emocionales, explosiones de emociones que hay en nosotros. Quizá José, y te pongo este ejemplo bien claro, José, él pensó que ya se le acabó el problema. Él pensó que él ya era un hombre feliz. Él pensó que ya era lo mejor de Egipto. Él pensó que ya no tenía ninguna necesidad porque encima tengo 2 hijos y encima uno le dice: mira, tú me has hecho olvidar mi aflicción, y el otro: tú me has hecho fructificar en la tierra de mi aflicción. Pero resulta que Dios permite, porque José era un hombre de Dios, ¿no? Lo hemos visto a lo largo de la historia. El hombre era un hombre de verdad, que amaba a Dios y era responsable delante de Dios, por eso todo prosperaba en sus manos. Y Dios no tenía solo como propósito para José sacarle de la cárcel, sacarle del pozo, rescatarlo de la esclavitud y ponerlo ahí arriba en la cima. Dios tenía un propósito mayor. Dios quería sanar completamente la vida de José. Y lo mismo quiere hacer contigo y conmigo. No pienses que solamente Dios ha venido a sacarte de tu problema y a ponerte en un lugar seguro. Dios ha venido a restaurar, a reedificar las ruinas antiguas. Quizás tú hayas intentado olvidar o deshacerte de tu pasado, pero el tiempo no sana heridas y el olvido tampoco, ¿sabes? Sino que Dios siempre nos lleva a recordar, a revivir, y ahí viene y sana. Y luego tú puedes recordar como el que se mira una cicatriz y dice: me acuerdo cuando me hice esto, pero no me duele, porque está sanado. ¿Amén? Mira, ahí en el capítulo 45, versículo del 4 al 8, dice: entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Mira, ahora ya no fue como al principio con palabras ásperas, ¿no? Y renegando de los hermanos. Acercaos ahora a mí. Y sus hermanos se acercaron y dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis. José dice estas palabras. Wow, Dios ha hecho algo en la vida de este hombre. Ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Mira lo que entiende José. ¿Sabes qué? No os doláis, no os entristezcáis. Yo he entendido el propósito de Dios. Sí, vosotros me hicisteis estas cosas, yo ya he podido perdonar y he entendido que Dios tenía planes mayores. Te digo una cosa: si tú has venido al Señor ya con cierta edad y vienes hecho pedazos, muchas veces, ¿no? Vale, Dios sana, pero ¿y si Dios es tan bueno, por qué ha permitido que yo haya pasado por estas cosas, ¿no? Por abusos, por maltrato, por todo tipo de decepciones en la vida. ¿Sabes una cosa? Cuando tú vienes al Señor, Dios sana, como con José, y encima dice: ¿y sabes qué? No es que yo te he enviado a sufrir estas cosas, pero yo he permitido estas cosas en tu vida, y dice la palabra de Dios que a los que aman al Señor todo obra para bien. Y quiere decir, mira, lo que tú has pasado, yo lo voy a usar para bien. Qué pena de mí que fui drogadicto porque mi padre no estuvo y todo eso. Pero el testimonio que yo tengo para hablar a un drogadicto, ¿quién me lo quita a mí? Me podrán quitar la cartera, la llave del carro, pero el testimonio, ¿quién me lo quita? Nadie. Lo que yo he vivido, lo que Dios ha hecho en mi vida,
para poder hablar a alguien que está metido en un pozo y decirle, mira, Dios puede sacarte, o Dios puede sanarte, mira, a mí me violaron, por ejemplo, pero ¿sabes qué? Dios ha sanado mi corazón, tú eres importante en las manos de Dios. El propósito de Dios va mucho más allá. ¿Quién puede acercarse a una persona que viene de un hogar disfuncional hecho pedazos y consolarlo y transmitirle la paz y la seguridad habiendo pasado por la misma circunstancia? Dice la palabra de Dios, con la misma consolación con la que vosotros sois consolados, podéis consolar a otros, no con la que nunca fue consolado, ¿sabes? Yo puedo decir, ten ánimo, sí vas a salir, cuando no tengo ni idea de lo que está atravesando la persona. Eso es algo vacío, hueco, eso no convence a nadie, ¿sabes? Palmaditas en las espaldas, ¿no? Pero cuando Dios me sacó a mí de ahí, yo puedo decirle con toda certeza, y estas palabras tienen peso, tienen poder, ¿entiendes? Ahora no quiero decir, venga, atravesemos todos por circunstancias difíciles. Dios sabe en cada uno lo que Él hace. Pero te digo una cosa, aunque tu vida haya sido un completo desastre, cuando tú vienes al Señor, Dios le hace así y le da la vuelta a la tortilla. ¿Entiendes? Y te usa como un instrumento poderoso en sus manos. Y te usa para bendición, para restauración. Recuerda Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha enviado a sanar al quebrantado de corazón, a ordenar libertad al cautivo, al preso, apertura de la cárcel. Y termina diciendo, y ellos, estos que fueron sanados, reedificarán las ruinas antiguas, los escombros de muchas generaciones. ¿Sabes por qué no querían voluntarios sin experiencia en el terremoto? Porque no saben qué hacer. Pero el que ya ha tenido una ruina bien grande en su vida, ese sabe cómo remover los escombros, ¿sabes? ¿Qué te parece?